Hoy arrancamos un nuevo tema y sí es verdad siempre que las personas que nos toca predicar siempre tenemos que aplicarnos el mensaje a nosotros mismos, ¿no? Esto es una norma básica. Lo que pasa es que cuando hablamos de la oración en particular, a mí esto me ha venido así como, qué casualidad que te toque a ti, ¿no? Y la verdad es que me ha hecho mucho bien meditar en esto y espero poder predicarme a mí mismo en esta mañana, y si algo de lo que a mí me hace falta escuchar también nos viene bien escuchar, pues misión cumplida, ¿sí? La oración, el arma secreta del cristiano. El arma secreta. Yo creo que muchas veces, o por lo menos a mí me pasa, no somos conscientes en nuestra vida de que estamos metidos de lleno en una guerra espiritual y que tenemos un adversario, que hay alguien que es nuestro enemigo, nuestro oponente, y es alguien despiadado, cruel, cuyo único objetivo que tiene es destruirnos. ¿Recordáis el versículo de 1 Pedro capítulo 5 versículo 8? Dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Voy a leer este versículo en varias versiones. A mí me gusta mucho ver varias traducciones de la Biblia porque me ayuda a entender mejor el versículo. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice: tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. No os dejéis seducir ni sorprender, dice la traducción de la palabra. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. La traducción en lenguaje actual dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. La Nueva Traducción Viviente dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. La palabra devorar aquí literalmente significa tragar entero. La verdad es que cuando uno va a las palabras originales se encuentra a veces significados que no somos capaces de entender con la traducción que tenemos. Nuestro adversario no le interesa hacernos daño, no le interesa dejarnos medio fuera de combate, lo que quiere es destruirnos por completo. ¿Entendemos esto? Nos quiere tragar enteros, no quiere dejar de nosotros ni rastro, absolutamente nada. Y los versículos anteriores nos hablan de humillarse. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando nuestra ansiedad. Ansiedad es una palabra demasiado común en nuestros días. La palabra que se usa aquí en el griego para ansiedad, la verdad es que hoy en día, yo no tengo ni idea de griego. Es más, soy bastante malo para los idiomas. Lo que pasa es que hoy tenemos herramientas en internet de las que echar mano que nos ayudan mucho. Y la palabra aquí para ansiedad tiene la connotación, fijaros, o el significado implícito de distracción. Es decir, las preocupaciones nos distraen, nos mantienen la cabeza ocupada y nos hacen apartar la vista del Señor y centrarla en nosotros mismos. Esto es lo que pasa con las preocupaciones, ¿verdad? Ahora, ¿somos capaces de vivir en esta tierra sin preocupaciones? ¿Alguien es capaz? Yo no. Y de hecho, el Señor nunca nos promete que nos va a quitar de encima las preocupaciones, la ansiedad. Lo que dice es que podemos descansar en Él y echarlas encima, dice literalmente, echarlas encima del Señor, que tiene el control sobre todas las cosas. Pero esto es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí el versículo? Estad atentos y velad. ¿Sabéis? La palabra velad ahí es literalmente permaneced despiertos. Cuando alguien está en guerra, en medio de la batalla, dice: me voy a dormir un rato. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? No mucho, ¿verdad? ¿Qué puede pasar si me voy a dormir en medio de la batalla?
pues que no me despierte. Por eso dice, permaneced despiertos y estad orando. Esto es literalmente lo que dice. Permaneced despiertos y estad orando. ¿Por qué? Porque el enemigo está pendiente de acabar con nosotros totalmente. Esta expresión, permaneced despiertos, estad orando, la dice el Señor Jesús en un momento muy difícil de su vida, de los más difíciles. ¿Os acordáis cuando está en Getsemaní? Está orando allí, Mateo 26, 41, y dice, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación, para que el enemigo no acabe con vosotros. Y luego dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil. Siempre que leo este versículo me acuerdo de Julio Torres y un campamento, siempre. Porque él añadió, vamos a permitir, sabemos que no se puede añadir a la Biblia nada, ¿ok? Pero él añadió una frase a este versículo que yo no olvidaré jamás. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y además también está dispuesta. ¿Sí? La carne también está dispuesta para la tentación. Lo que dice Jesús es que enfrentamos una lucha espiritual constantemente. Y como la lucha es constante, la oración debe ser constante. No hay más. Podríamos dejarlo aquí. Lo que pasa que, bueno, tengo un ratito más para hablar y vamos a abundar en algunas cosas aquí. ¿Qué es orar? Sam decía, bueno, Tony nos va a explicar qué es esto de orar. Lo voy a intentar. Cuando hablamos de la oración no podemos evitar los seguidores de Les Luthiers, aquella mítica escena, pero no vamos a entrar en eso tampoco. No es eso orar. Fijaros, la palabra orar en griego, yo no sé muy bien cómo se pronuncia, me voy a atrever, ¿vale? Todos aquellos que habléis griego, por favor, los que sabéis de griego, ya pido disculpas de aquí hasta el final del mensaje, por lo que voy a pronunciar. Proseuge es la palabra, creo que se pronuncia así. Y esta es una conjunción de dos palabras, pros, que significa cara a cara. ¿Recordáis el versículo de Juan 1.1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando dice el verbo era con Dios, la palabra con ahí es pros, cara a cara. El verbo era cara a cara con Dios. Entonces la palabra oración consta de una primera palabra que es cara a cara. Y la segunda palabra que se une para formar pros euge es euge, que significa dos cosas, deseo o anhelo y también voto o compromiso. Qué interesante esto, ¿eh? La palabra oración tiene implícito el sentido de cercanía y implícito el sentido de voto o promesa o entrega y de anhelo, de petición, de sumisión y de sacrificio. Hay un compromiso que asumimos cuando estamos cara a cara con Dios y es someternos a su voluntad. Esto es lo que es la palabra orar. Esta palabra aparece en Mateo 26, 41 cuando Jesús dice esto en Getsemaní y también en Efesios 6, 18 y en Mateo 6, 5 al 8. Ahora, la oración, el arma secreta del cristiano. Vamos a ver dos puntos en esta mañana. ¿Por qué es un arma y por qué es secreta? ¿Sí? ¿Por qué un arma? Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, todo esto, hacedlo, estoy leyendo en la versión de la Biblia la palabra, todo esto hacedlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu. Renunciad incluso al sueño si es preciso y orad con insistencia por todos los creyentes. A veces leerlo con otras palabras nos ayuda a verlo de otra manera, ¿verdad? Renunciad incluso al sueño. ¿Cuál es el contexto de este versículo, de este versículo 18? Efesios 6, 14 al 17, ¿de qué está hablando? ¿Recordáis? De la armadura de Dios. Dice, estad pues listos para el combate, ceñida con la verdad vuestra cintura, protegido vuestro pecho con la coraza y de rectitud.
Calzados vuestros pies con el celo por anunciar el Evangelio, tened siempre embrazado el escudo de la fe, para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. Como casco usad el de la salvación, y como espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Dice un poquito antes en el versículo 11 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra enemigos de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales, contra potencias invisibles. Todos o casi todos o muchos sabéis que me encanta el mundo de la astronomía. Cuando hacemos sesiones de astronomía con mucha gente, tanto creyentes como no creyentes, siempre hay la misma pregunta. ¿Hay vida más allá de la Tierra? ¿Os habéis hecho esta pregunta alguna vez? Bueno, yo siempre contesto lo mismo. En la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de vida extraterrestre todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que no es vida extraterrestre que podemos ver, pero es vida extraterrestre que interfiere o interactúa con nosotros de forma invisible. Si hay vida visible más allá, no lo sé. Ni creo que podamos saberlo. El universo es tan inmenso, si investigáis un poquito, os daréis cuenta de que vivimos en un universo tan inmenso, que si Dios ha creado algún tipo de vida parecida a la nuestra, dicen vida inteligente. Yo digo a veces que lo difícil no es encontrar vida inteligente fuera de la Tierra, lo difícil es encontrarla en la Tierra. Eso es lo realmente complicado. No lo sabemos, pero es tan grande el universo que lo más probable es que nunca jamás lleguemos a saberlo. Está demasiado lejos como para que alguien sobreviva un viaje hasta allá. Ahora, ¿hay vida extraterrestre? Claro que sí. Hay una vida extraterrestre que interactúa con nosotros. Hay unos ángeles, hay seres malignos que están todo el tiempo intentando acabar con nosotros. Y esa es la guerra que tenemos contra seres que no somos capaces de ver. Y el apóstol Pablo está hablando aquí y dice que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos del Evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Pero no termina aquí el pasaje. Hemos dejado aquí la armadura, ¿verdad? Pero el texto sigue y el apóstol Pablo dice, hay algo más. Y el versículo 18 comienza con esta frase, y todo esto, o de manera que, o tras lo que acabamos de ver, tenéis que hacer todo esto, tenéis que poneros la armadura orando y suplicando sin cesar. Cuando era niño, uno de los primeros versículos que aprendí por facilito es orad sin cesar, ¿verdad? Orad sin cesar y Dios es amor fueron nuestros primeros versículos, los míos por lo menos. Y cuando yo aprendí este versículo, mi madre me lo enseñó, orad sin cesar un poco. Yo no lo acababa de entender muy bien, porque lo que dice ahí literalmente además es de forma ininterrumpida. Y yo pensaba, bueno, ¿y cuando como? ¿Cómo voy a estar orando? ¿Y cómo voy a estar orando cuando duermo? No puedo estar orando todo el tiempo, ¿es posible esto? Todos entendemos que aquí lo que nos está diciendo es que orar no es una actividad puntual, sino que es algo que debe formar parte de nuestra vida. Ahora, la palabra que se usa aquí para estar orando sin cesar no es esa palabra, es otra muy interesante. Dice en todo tiempo la traducción de la Reina Valera, y esta palabra en el griego es kairos. Sabéis que tenemos dos palabras para hablar de tiempo en griego, cronos y kairos, ¿sí? Cronos es el tiempo en general, ¿sí? Kairos es un momento oportuno, un momento adecuado, un momento especial. Y cuando Sam nos hablaba de aquel momento de Samuel, yo pensaba, es exactamente esto. Momentos especiales, momentos importantes de nuestra vida. Entonces aquí lo que está diciendo este texto es, todo esto tenéis que usarlo y la oración tenéis que usarla en todos los momentos importantes de nuestra vida, en todos los momentos importantes. No deberíamos arrancar nada, empezar nada,
enfrentar ninguna situación importante en ningún momento de nuestra vida si no es con la oración. Y en esto Sam nos ponía varios ejemplos. La oración es un arma que usamos en nuestra guerra espiritual en todos los momentos importantes. Dice ahí, bajo la guía del Espíritu. La oración no es una actividad espiritual, no es una formalidad o un ritual, no es un deber recitativo. Si no es en el Espíritu, no es oración. Vamos a ver un poquito más de esto más adelante en el por qué secreta, ¿vale? Pero es un arma realmente que podemos utilizar en nuestra guerra espiritual. Dice, velándola, me gusta mucho la traducción aquí en la Biblia, la palabra, si es preciso, renunciad al sueño. Manteneros alerta. Este es el contexto de la lucha espiritual. La instrucción, además, es que no tenemos que estar orando solo por nosotros, sino por todos los creyentes, con insistencia por todos los creyentes. Cuando oramos, mis queridos hermanos, estamos cara a cara con Dios, con nuestro corazón rendido a sus pies, ofreciendo nuestras vidas en sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12 y versículo 1, sometidos a su voluntad, con la promesa de corregir todo lo que no es conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida, comprometidos como hijos de Dios a interceder por todos los demás creyentes, priorizando siempre la oración sobre cualquier otra cosa en los momentos adecuados. Esto es orar. Esto es la oración. Y hay una palabra aquí en este versículo que no se traduce implícitamente, pero que está en ese versículo, y es la palabra eis, que significa hacia adentro. Y esto nos conecta con el siguiente punto. ¿Por qué secreta? Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8 dice, cuando oréis no hagáis como los hipócritas, que son muy dados a orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que todo el mundo los vea. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú cuando ores, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Y al orar no os pongáis a repetir palabras y palabras. Eso es lo que hacen los paganos, imaginando que Dios los va a escuchar porque alargan su oración. No seáis iguales a ellos. Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, aún antes de que le pidáis nada. ¿La oración ha de ser siempre secreta? Evidentemente no. No es lo que está diciendo aquí. Además, el domingo que viene, si Dios quiere, Abraham nos va a hablar acerca de la oración congregacional o la oración comunitaria, que yo estoy esperando con anhelo también, con ansia. Ahora, la oración es un arma que se puede utilizar de forma totalmente secreta. Totalmente secreta. El problema que está tratando el Señor aquí en estos versículos es que en el pueblo de Israel habían perdido totalmente la noción de lo que es la oración, por completo. La oración forma parte de la relación entre los hombres y Dios mucho antes de que existiera el pueblo de Israel. Encontramos ya en el capítulo 4 de Génesis a los ascendientes de Noé que estaban invocando el nombre del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 26. La oración también se relaciona con el sacrificio. En Génesis capítulo 13, versículo 4, encontramos a Abraham invocando el nombre del Señor en el altar donde tenía a Isaac preparado para ser sacrificado. Y ahí es donde vemos la unión de la persona que ora con la voluntad de Dios, con la sumisión a Dios y con el sacrificio. Algo que era personal. Pero más adelante, en el libro de Números, capítulo 21, encontramos a Moisés orando por el pueblo, intercediendo. ¿Recordáis la historia? Unas serpientes venenosas aparecen en el desierto y les muerden y mueren por el veneno de estas serpientes. Y Moisés intercede y el Señor le dice que tiene que levantar una serpiente clavada, ¿verdad?, en un palo alto, y que tienen que mirar a la serpiente para salvarse. Esta salida fue gracias a la oración
de Moisés intercediendo por ellos. Encontramos también, como nos decía Sam, la oración en los salmos como alabanza, como petición de perdón por los pecados propios y por los de los demás, petición de protección, acción de gracias y súplica. Y después, en el tiempo del exilio, también Sam nos mencionaba a Nehemías, ¿verdad? Encontramos a Esdras orando por perdón por el pueblo. Y una vez que el pueblo arrepentido por su pecado, claman por las promesas también de la restauración. Aquí encontramos a Esdras, cara a cara con Dios y también con un compromiso de alejarse del pecado. Y esta oración en el pueblo tuvo un impacto inmenso, tremendo, a lo largo de toda la historia en el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando llegan a este tiempo, habían perdido por completo el sentido, el significado de la oración. Los religiosos de la época lo usaban, lo habían convertido como una especie de exhibición. Oraban para exhibirse, para impresionar a los demás, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Los hipócritas. Todo aquello que significó para el pueblo de Israel durante tantos años lo habían convertido ahora en un espectáculo totalmente vacío. Había dejado de tener sentido. Y Jesús dice algo muy duro aquí. Dice, aquellos que oran para exhibirse, aquellos que oran para impresionar a los demás, si lo consiguen, esa es la respuesta a su oración. Ninguna otra respuesta van a tener. Es duro esto, ¿eh? Es duro. Aquellos que oran para lucirse personalmente, pues si consigues lucirte personalmente, eso es todo lo que vas a conseguir con tu oración. Es lo que Jesús dice ahí. Ahora, hay algo que en este texto a mí me pasó totalmente desapercibido durante muchos años en el versículo 7. Y reconozco que es inexplicable y probablemente os sorprenda. Cuando habla de usar vanas repeticiones, como dice la versión de la palabra, repetir palabras y palabras, o traduce la Nueva Versión Internacional, hablar por hablar. Yo siempre asumí, movido por probablemente mis prejuicios personales, que esto también se estaba refiriendo a religiosos judíos. Pero fijaros, lo que dice ahí es, no hagáis esto como los gentiles. Entonces, ¿los gentiles oraban también? Es la pregunta que yo me hice. Nunca me había parado a pensar esto. Los gentiles oraban, por supuesto. Los romanos eran personas muy religiosas. Y los griegos, por supuesto. Y la oración a los dioses, para los romanos y para los griegos, era una práctica muy común y muy habitual. ¿Y cómo oraban los romanos y los griegos? Usaban frases repetitivas, a veces muy grandilocuentes, usaban una gran oratoria y creían que cuanto más veces las repetían o cuanto mejor era su discurso, su oratoria, más iban a agradar a sus dioses y más iban a obtener el favor de sus dioses. Por tanto, se esforzaban en hablar de una forma muy elocuente, muy grandilocuente, de una manera muy repetitiva, porque pensaban que por repetirlo más veces, sus dioses le iban a escuchar más veces. Y lo que yo veo aquí de las palabras del Señor Jesús es que esta práctica pagana, totalmente pagana, había permeado en los judíos también. No solo la hipocresía de algunos, sino las prácticas paganas de otros estaban permeando en los judíos y pensaban que para orar había que tener una oratoria muy depurada, hablar muy bien y además había que repetir cuantas más veces mejor aquellas frases mágicas que son las que daban el resultado. Entonces, si yo repito esas frases 35 veces, el Señor me va a escuchar a mí antes que alguien que las repita 34. Esto es lo que pensaban estas personas. Me pregunto entonces, ¿puedo orar sin ser un gran orador? ¿Puedo orar sin ser un gran orador? Y la otra pregunta es, ¿puedo orar aunque ninguna persona me escuche? De hecho, es lo que debo hacer. Cuando dice aquí el Señor, cuando ores, métete en tu cuarto. Lo que está diciendo aquí literalmente es, entra hacia adentro. Es algo interior, en privado. La palabra aquí es escondido. Escóndete para estar cara a cara con Dios. No hacen falta muchas palabras para orar.
A veces no hacen falta palabras para orar. Ni siquiera es necesario. Y nuestra oración ahí en lo secreto, ahí estando cara a cara con Dios, derramando nuestro corazón a Dios, lo que hace es hacernos ver en nuestra vida todo aquello que el Señor tiene que cambiar. Es por eso que el Señor nos anima a estar cara a cara con Él, porque ninguno de nosotros, o yo personalmente, no puedo resistir este momento sin ser consciente de todo lo que tengo que cambiar en mi vida. Ahora, la oración es un arma secreta porque yo puedo orar en secreto por otras personas. ¿Cuántas historias hemos conocido de personas por las que algunos estuvieron orando sin ellos saberlo y Dios actuó? Dios actúa en la vida de personas por las que oramos, aunque esas personas no sepan que estamos orando por ellas. ¿No es impresionante esto? Las personas no tienen que saber que oramos por ellas, lo podemos usar de forma secreta. Me pregunto cuántas personas habrán sido libradas de ser devoradas por Satanás gracias a las oraciones secretas de tantas personas. Es nuestra misión, mis queridos hermanos, orar por los demás. No hace falta que lo sepan. No hace falta que publiques tus oraciones. Lo puedes hacer, por supuesto. Hay gente que le bendice saber que oras por ellos, por supuesto. Pero no necesitas permiso de una persona para orar por ella. Es secreto. Cuando estamos cara a cara con Dios, nuestra vida cambia. Ahora, lo que dice aquí el versículo 8 es: no seáis iguales a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Esperaba que Sam mencionara esta frase en el tiempo de alabanza, que es una de sus preferidas. Muchas veces la escuché de su boca. Si el Señor sabe de qué tenemos necesidad, ¿por qué orar? A veces pensamos que tenemos que explicarle al Señor para que nos entienda. Que a veces oramos y el Señor no contesta nuestras oraciones porque no nos explicamos bien, porque no hemos orado bien, no hemos orado correctamente. Pero es que el Señor no necesita esto. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que oremos. Antes. Lo que realmente necesitamos nosotros es estar cara a cara con Él. La oración no es algo que el Señor necesita de nosotros, es algo que nosotros necesitamos del Señor. Porque cuando estamos cara a cara con Dios no podemos ocultarle nada. Somos conscientes de lo que tenemos que cambiar. Y de nuestra oración ha de salir siempre una promesa a Dios, un compromiso de corregir todo eso que está en mi vida y que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto, junto con las demás piezas de la armadura de Dios, es algo que me va a ayudar a no ser devorado por el enemigo. Todos los momentos importantes de mi vida, en todos los momentos, tengo que estar alerta y orando. Así que la frase, y con esto termino en esta mañana, que quiero dejar con nosotros y que me aplico a mí mismo es: permaneced alertas y estad orando. Amén. Amén.